Ahí está. Vamos a ver. Bueno, entonces, antibiótico, sustancia natural, ¿sí? Que va a ser producida un microorganismo y lo que va a hacer es atacar a otro microorganismo para que no crezca y se multiplique o provocar alguna de las lisis o destrucción, ¿sí? De la membrana de ese microorganismo en sí. Entonces teníamos los agentes quimioterapéuticos que eran productos químicos sintéticos o semisintéticos capaces de producir el desarrollo de algún microorganismo, ¿sí? O destruir al microorganismo que va a provocar la infección. Después, los antimicrobianos de uso sintético, ¿sí? Son los que se utilizan in vivo, que van a ser vía oral, un antibiótico que nos den para alguna infección, o algún tópico que va a ser alguna loción que vamos a colocar sobre ¿sí? Algún salpullido y demás que tenga el paciente. El bacteriostático ¿sí? Va a inhibir el desarrollo y multiplicación de los microorganismos sin pérdida de la viabilidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener ciertas cosas. Viabilidad es que el microorganismo va a seguir vivo, pero lo que vamos a tratar de producir es que no siga multiplicándose, ¿sí? A través del tiempo. Y lo que va a hacer el bactericida, sí va a provocar ahí sí la muerte, o sea, la pérdida total de la viabilidad del microorganismo que va a estar expuesto a ese bactericida, sí, y lo que va a hacer es que no va a revertirse esto, o sea, yo voy a matar al microorganismo y ya está, ¿sí? En el caso del anterior, no va a perder la viabilidad, ¿sí? O sea, va a seguir vivo, pero no voy a dejar que siga reproduciéndose. Y el antibiograma, ¿sí? Lo que quiere decir la técnica es que va a ser la prueba de sensibilidad de una bacteria que a diferentes tipos de antibióticos, y lo que nosotros debemos ver es si es sensible a ese antibiótico o si es resistente, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros observemos en ese antibiograma, vamos a poder ver ¿sí? Si el antibiótico es capaz de inhibir a esa bacteria o no, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hablar de lo que es zinc y CMB, que seguramente que eso sí lo habrán visto porque aunque sea leve lo que vieron con maca, siempre se habla de la concentración mínima inhibitoria y de la concentración mínima bacteriana, ¿sí? Entonces, la concentración mínima inhibitoria es la medida, ¿sí? De la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico, ¿sí? Nosotros lo vamos a medir con una regla común, ¿sí? La regla que nosotros tenemos, y vamos a medir el halo, ¿sí? De la sensibilidad que tiene esa bacteria, que es lo que vamos a ver más abajo. Entonces, es la mínima cantidad de antimicrobiano que es capaz de inhibir, ¿sí? El crecimiento de ese microorganismo. Y la concentración mínima bacteriana es la mínima cantidad de antibiótico capaz de destruir el 99,9% ¿sí? De la muestra inoculada en condiciones estandarizadas, ¿sí? Y lo que vamos a tener son diferentes técnicas en el laboratorio para medir ¿sí? Estas concentraciones. Y una de esas es la difusión en agar, ¿sí? Nosotros vimos los agar sólidos en placa de Petri, ¿sí? En el cual vamos a inocular ¿sí? La muestra. Lo que vamos a hacer, en este caso la vamos a inocular no con el asa de Hendler, ¿sí? Que vamos a inocular por todo, o sea, una siembra masiva, lo vamos a hacer con hisopo, pero va a ser una siembra masiva igual, ¿sí? Ahora vamos a ver esa técnica. Y lo que se hace es incubar la muestra por 24 horas y se va a estudiar el crecimiento ¿sí? En esta placa. Lo que vamos a hacer es colocar los antibióticos y estos discos de antibióticos, y lo que vamos a observar es eso. Si se produce un halo alrededor del antibiótico, es que la bacteria es susceptible, o sea que no crece, y cuando vemos que el antibiótico tiene crecimiento a su alrededor, es que ¿sí? Es susceptible, o sea que es resistente a ese antibiótico. Y esto es lo que yo les iba a mostrar. Nosotros vamos a arrancar primero de un cultivo que ya nosotros sembramos y ya creció, ¿sí? Vamos a tomar una muestra, que esto también lo vimos, que podíamos tomar una muestra, sembrar, ¿sí? Lo vamos a sembrar en un cultivo TCA. Vamos a dejar que ese cultivo vuelva a crecer, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obtener ¿qué? Un cultivo puro, o sea, de una sola bacteria, ¿sí? De una sola colonia, que sea de esa colonia sola.
Cuando crecen, lo que vamos a hacer es tomar 3 o 4 colonias que van a ser de la misma, ¿sí? Lo vamos a colocar, a veces se puede colocar en algún cultivo, ¿sí? O nosotros también vimos que podemos colocar en solución fisiológica, colocar las colonias y volver a sembrar, ¿sí? Dependiendo cómo lo hagan en el laboratorio, si van a utilizar algún caldo o pueden utilizar solución fisiológica para colocar las colonias y luego poder pasarla a un agar Müller-Hinton y ahí hacerla siempre, ¿sí? Volvemos, arrancamos ya un cultivo que ya está con colonias. Tomamos una de las colonias que nosotros querramos estudiar, lo realizamos, ¿sí? A la siembra, por agotamiento que ustedes quieran, colocamos, ¿sí? La placa a incubar, dejamos que crezca, cuando tenemos ya un cultivo puro, tomamos 3 colonias de ese cultivo, lo pasamos, ¿sí? O a un caldo, o como les dije, a solución fisiológica. La muestra esta que vamos a hacer, colocar un hisopo, ¿sí? Lo embebemos bien, le vamos a sacar el excedente con el borde, y en una agar Müller-Hinton lo que vamos a hacer es un extendido de siembra masiva, ¿sí? O sea, siembra masiva de sembrar bien por todos los costados, de un lado hacia otro. Esperen que tengo un mensaje. Sí, porque necesitamos, sí, que el inóculo esté bien cargado de colonias para que pueda crecer. ¿Sí? Si yo coloco una, nosotros ya vimos en la parte de recuento bacteriano que al tener menos cantidad de bacterias van a crecer menos, ¿sí? Haciendo las disoluciones. Acá lo mismo, necesitamos que esté bien cargado de colonias para saber que van a crecer bien en el cultivo. Lo que vamos a hacer entonces es, como dice acá, inoculamos bien en toda la placa, lo dejamos secar 5 minutitos, ¿sí? Porque va a estar embebido por todos lados, y luego con una pinza, ¿sí? La pinza que nosotros observamos, ustedes ya vieron el material de laboratorio hace mucho tiempo, colocamos, ¿sí? Los discos de antibióticos, dependiendo, podemos colocar uno, o si queremos saber de varios tipos de antibióticos, colocamos varios discos que estén bien separados, ¿sí? Y luego lo que va a hacer es dejarse incubar a 37 grados por 24 horas, a veces dicen 18, 16 o 24 horas, mejor siempre 24 horas, y luego de la incubación lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿sí? Si la bacteria es susceptible, no va a crecer, y si es resistente, ¿sí? Las bacterias van a crecer alrededor del antibiótico. Como muestra acá, nosotros con una regla vamos a medir el diámetro, ¿sí? Del halo de resistencia. También hay otra técnica para lo que es antibiograma, y es el método de ITES, ¿sí? El ITES es igual, hacemos lo mismo, lo único que en vez de disco... No fue una vez que medimos el diámetro, ¿qué se hace? O sea, ¿en qué varía se que mida un coloca poco más, un poco menos? a cuán resistente es. O sea, si nosotros tenemos una infección urinaria, vamos a darle al paciente, ¿sí? El antibiótico al cual fue más resistente. Por ejemplo, acá en la foto se ve que en este caso, no sé si ven la flechita, ¿sí? Se ve un halo mucho más grande, o sea que es más resistente. Vamos a dar el antibiótico, o sea, eso también depende del médico, ¿sí? Se le va a mandar las medidas del antibiótico y él va a a recetarlo, ¿sí? Nosotros no vamos a recetar, nosotros lo que ponemos es, utilizamos penicilina, fue resistente tantos diámetros, pusimos facetramina, bueno, ¿cuánto es resistente a ese, sí? El médico después va a tomar la decisión si prefiere la penicilina que fue resistente, o sea que el halo fue más grande, o los demás, ¿sí? Sí, Vane. Me está confundiendo, porque nosotros habíamos visto que sensible era cuando hay halo y resistente cuando no había halo. Está bien, sí, por ahí yo se los dije al revés, ¿eh? Resistente cuando hay halo, sensible cuando no hay. Perdón, por ahí yo lo dije al revés o lo dije igual, resistente como susceptible. Puede ser que yo lo dije mal. Sí, sí, sí. Cuando hay halo es que es sensible, o sea, no va a crecer. Resistente es cuando no está, ¿sí? Cuando tenemos el halo así, que no crece, o sea, que la bacteria va a seguir creciendo alrededor de ese antibiótico, ¿sí? No lo va a inhibir. Perdón, eso quise decir. Está bien, Van. ¿Sí? Yani, entonces nosotros
observamos ¿sí? Los salos, colocamos las medidas de cada uno, qué tipo de antibiótico es, el médico va a decidir, dependiendo la resistencia, ¿sí? Qué antibiótico le va a dar. También hay veces que una persona viene con infección urinaria, se le da un antibiótico, pero ¿qué pasa? Luego de un tiempo vuelve a tener infección urinaria, ¿sí? O sea que esa bacteria se hizo resistente a ese antibiótico y hay que darle otro tipo de antibiótico, ¿sí? A veces puede pasar. Y eso también pasa mucho Claro, cuando... yo pensé que elegíamos nosotros el que era más sensible, No, o no, sea, el el que tenía. médico, nosotros siempre mandamos informe de lo que observamos. El que siempre toma la última decisión es el médico, ¿sí? Nosotros tenemos que poner todo lo que utilizamos o todo lo que nos dan, ¿sí? Nosotros nunca le decimos nada al paciente ni recetamos nada. Mismo que nosotros damos el informe y el bioquímico tendría, ¿sí? que avalar la información que nosotros damos, no es que trabajamos porque sí. Está bien que uno cuando trabaja hace mucho tiempo en un lugar hace algunas técnicas solos y después el bioquímico lo va a validar, ¿sí? Pero siempre hay que trabajar en conjunto y el médico es el que decide lo último. Sí, Vanessa. Nosotros medimos todos los halos y lo anotamos y ahí lo mandamos a quien sea que lo tenga que ver. Claro. Y eso también quería decir, a veces cuando nosotros el médico receta un antibiótico, ¿sí? Y la bacteria se vuelve resistente, a veces pasa, que seguramente que muchos nos pasó, que nos dan un antibiótico y a los 2, 3 días ya nos sentimos bien, ¿sí? Y siempre pasa que el paciente no cumple los 7 días para el antibiótico. O sea, si te dicen 7 días de tomar un antibiótico, son 7 días, aunque yo al tercer día me sienta bien. ¿Sí? Es importante eso, ¿por qué? Porque hay muchas bacterias que empezaron a ser resistentes por este motivo, porque claro, yo tomo el antibiótico 2, 3 días, me siento bien, lo dejo de tomar, y la bacteria todavía no terminó, ¿sí? de destruirse por completo. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente se le va a empezar a hacer resistente esa bacteria a ese antibiótico y después cuando lo quiera volver a tomar, por ahí la infección urinaria no se le fue. Entonces tenemos que ir a otro antibiótico para poder eliminar la bacteria, ¿sí? Pero esto no es solo con esto, no sé si ustedes fueron a las charlas de antibióticos que creo que había dado una vez Laura Benzal, y hablando del tema de la resistencia, ¿sí? a los antibióticos, ¿por qué? Porque los pacientes normalmente, y hablo en general como nosotros también a veces somos pacientes, ¿sí? que no respetamos el tiempo que se nos da un antibiótico. Entonces, si nos dicen 7 días, son 7 días, ¿sí? No es que porque me siento bien, bueno, después veo. No solo con un antibiótico para una infección urinaria, hablo con un antibiótico en general, ¿sí? Y luego el método de ITES es de la misma técnica, ¿sí? llegando a hacer la parte del extendido masivo. Lo único que este test es un poco más caro, por eso no se utiliza en muchos lados, porque lo que nos van a dar son, no sé si lo ven ahí, estas tiras que van a medir el crecimiento del antibiótico, ¿sí? Entonces, la técnica esta va a ser cuantitativa, ¿sí? Donde vamos a tener una lectura de la SIM, y en este caso UG son millonésima parte de gramo por mililitro, ¿sí? La UG. Y se expresan, ¿sí? en estas tiras donde vamos a ver, ¿sí? el crecimiento desde abajo hacia arriba, ¿sí? Siempre desde el borde de la placa hacia arriba. Lo que tiene esto, ¿sí? que también lo dejamos incubar por 24 horas a 35 grados, ¿sí? Vemos la zona de inhibición, ¿sí? Si es susceptible, ustedes ven acá que en algunos casos tenemos un halo más grande que el otro. Lo único de bueno que tiene esta tira es que no vamos a utilizar que la regla, porque ya la tira tiene la medición y nosotros vamos a observar desde los extremos, ven, hasta acá, y vamos a colocar la inhibición ahí, la medida, ¿sí? La tienen ahí. Acá no se ve bien, ¿sí? En vez de utilizar la regla, lo que tiene este test es que ya viene la medición, entonces uno coloca las tiras y directamente pone, bueno, para penicilina tenemos una resistencia de tanto, para otra tanto, ¿sí? Es lo único, lo que tiene el ITES, que no usamos, ¿qué? Los discos de antibióticos. Es un antibiótico, sí, pero está en otro sistema, ¿sí? ¿Lo vieron alguna vez a ese o no?
Había chicas que trabajaban en microbiología, no sé si están acá. No, lo mostró muy por arriba el cuatrimestre pasado la profesora de bacterio, Ah, en una de las diapos. sí, nosotros no lo vamos a hacer, como les digo, nosotros tenemos algunos discos de antibióticos que vienen en frasco color caramelo, ¿sí? Donde están todos los disquitos, nosotros vamos a tomar uno y colocarlos. No sé si yo pedí para la parte de la práctica, no sé si habrán llegado en su momento. Los que teníamos en el laboratorio, en la heladera, estaban vencidos, así que si llegara a tener antibióticos cuando nosotros podamos volver a la práctica, tratar de por lo menos hacer la técnica y colocar 2 o 3 discos para que ustedes vean y observen, ¿sí? Que es lo que yo les había puesto acá, que creo que les había mostrado en su momento, cómo se va a ver, ¿sí? La parte de si es susceptible, no va a crecer, y en otros casos, perdón, si es resistente, no va a crecer, y si es susceptible. ¿Lo ven bien ahí o no se ve bien? Lo sale. Se ve. Perdón, es que estoy medio Le hago equipada. una pregunta. Sí, Con respecto a las placas, para los antibiogramas, ¿son todas, sirve para cualquier microorganismo? ¿qué placas? No, Eh, el cultivo es el Müller-Hilton, si es lo que me está preguntas. bien. No, no lo vamos a hacer. Igual ustedes vieron que cuando hicimos la parte de streptococos y estafilococos, hablamos también de colocar en un agar sangre un tipo de antibiótico para ver si era eh, un tipo de estreptococo, ¿sí? Beta hemolítico, alfa hemolítico, ¿se acuerdan de eso? Que lo vimos. Sí, sí. El Müller-Hilton más que nada es para lo que es la parte de orinas, ¿sí? Pero también vamos a poner algunas pruebas bioquímicas con antibióticos y van a ver que están en el cultivo de agar sangre, ¿sí? Que recuerdan que nosotros para estreptococos hablamos de agar sangre por el tipo de hemólisis que va a tener cada bacteria, ¿se acuerdan? O sea que si en el agar sangre me da un tipo de hemólisis, yo ya sé que es tal microorganismo, no hago el antibiograma, eso es lo que no. No, vas No a entendí ver, la pero misma parte, yo me mareé. ¿cómo? O sea, que yo no entendí lo mismo que Ceci, yo me mareé Claro, con a el lo que tema del voy, yo biograma. lo de antibiograma lo vamos a ver más que nada para la parte de infecciones urinarias, ¿sí? Lo que yo Está les bien. dije de estreptococo y estafilococo, por eso a veces no lo quiero dar para que no se confundan. Cuando hablamos de los antibióticos ahí, hablamos ya como prueba bioquímica. ¿Para qué? Para diferenciar entre los estreptococos beta hemolíticos alfa, y en esos alfa hemolíticos, ¿cuáles teníamos? Los neumonaes, los viridans, ¿sí? Después teníamos los beta hemolíticos, que eran los piógenes, agalactiades, ¿se acuerdan? Y en esas pruebas bioquímicas, para saber qué tipo de Claro. estreptococo estábamos hablando, ahí en el cultivo de agar sangre colocábamos un antibiótico para ver si era susceptible o resistente, para que diferenciar entre esos dos. ¿Ahí se entendió mejor? Está bien, pero una vez que lo diferenciamos, ¿se hace aparte un antibiograma con qué placa para saber qué antibiótico darle? ¿O ya se sabe qué antibiótico darle? Y Claro, no, normalmente ya porque se ya sabe. el test beta hemolítico, por ejemplo, resistente a la bacitracina, entonces ya Bacitracina. sabemos. Claro. Ah, ok. Claro. Eso es lo que les iba a Es como mostrar hacer hoy, un por eso antibiograma. no. Claro, o sea, nosotros en la diapo que yo les mostré la otra vez, habíamos visto también entre los estafilococos, también se acuerdan que teníamos si eran coagulasa positivo o negativa, ¿se acuerdan? Y lo dividíamos también por un antibiótico, si era resistente o susceptible, para diferenciarlos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Normalmente a veces, más que nada, el antibiograma se va a utilizar para lo que es infección urinaria. ¿Por qué? Porque a veces la infección urinaria no solo viene de dos partes, ¿sí? Tenemos la parte de las infecciones altas y bajas, eso seguramente también lo hayan visto, ¿sí? Que nosotros, las mujeres, tenemos más infecciones
altas, ¿sí? Y que después pasan hacia las bajas por el tema del arrastre y demás, ¿sí? Que a los hombres no les pasa tanto, ¿sí? Vamos a ver si con esto lo relacionan bien. Yo les puse ahora la parte de estreptococos y estafilococos con alguna sintomatología para que les sirva en bacterio, pero no sé si les va a servir tanto o no. Si quieren la vemos, yo se las hice por lo que hablamos la otra vez, pero no quiero confundirlas más de lo que por ahí ya están, pobres. No sé si les va a servir o no. No sé si vieron bien cada patología, seguramente que sí, porque Maca pone bastantes, o sea, donde hay una, no sé, dónde está un Staphylococcus aureus o qué causa, eso capaz que ya lo vieron o no. ¿Sí? Sí, vimos todo eso ya. Ok. Bueno, yo se los muestro, si les sirve, se los subo, no quiero confundirlas más, por eso yo a veces pongo un poco de las diferencias de los estáfilos y de los estreptos para que sepan más que nada por lo que vamos a ver en la parte de tinción. ¿Se acuerdan cómo eran los estafilococos en su forma? ¿Cómo la observábamos en un gram? ¿Se acuerdan? El El estafilo. sí, el estafilococo, no importa cuál, pero ya los dividíamos en su forma de cómo se veían en el gram, si estaban en forma de racimo o en forma de cadena. En racimos los estafilococos Bien, y Claro. los estreptococos en cadena. bien. Ahí ya vamos diferenciando, que eso es lo que algunas veces no se entendía, ¿sí? Entonces, nuevamente hablamos de la parte de los estafilococos, ¿sí? Que son infecciones en la piel, en la parte de las partes blandas, los huesos, aparato genitourinarios, y los más conocidos eran los Staphylococcus aureus, epidermis y saprophyticus, ¿sí? Yo se los voy a mostrar lo que les busqué por lo que hablamos, y ustedes se fijan si les sirve o no para la parte de micro, ¿sí? Entonces, que lo que es los aureus, ¿sí? Son frecuentes en infecciones de la piel, como foliculitis, forúnculos, celulitis, ¿sí? Y lo que teníamos acá son, lo que yo quería relacionar más con lo que les iba a mostrar en general era que a veces me decían, no sé qué tipo de muestra voy a tomar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que relacionen ustedes? Si es un agente que se encuentra en lo que es la piel y la nariz, nosotros vamos a tomar la muestra con ¿qué? Con un hisopo, ¿sí? Mi idea era más que nada empezar a relacionar eso, porque por ahí dicen, ¿y de dónde tomo al estafilococo? O sea, ¿cómo sé? Aparte de observarlo, ¿no? En la parte de la práctica en tinción, en lo que es un cultivo, ¿sí? Y demás, que digan, bueno, llega el paciente y yo qué voy a hacer, tomar la muestra con un hisopo, ¿sí? Si es en la parte de la piel, dependiendo si es... Se me cortó, ¿no? No sé. ¿Se cortó o no se Un cortó? poquito se entrecortó. Ah, listo. No, Sí, yo un poco un poquito, Perfecto. Entonces, lo que vamos a tomar, ¿sí? Es una muestra de piel, o sea, si es supurativa, vamos a tomar una muestra con el hisopo, y de la nariz también, ¿sí? Porque nosotros tenemos, dependiendo de cómo esté el paciente, podemos tener lo que es, ¿sí? Alguna supuración en la nariz, o si no lo tiene, o sea, si la nariz está un poco seca, podemos embeber el hisopo en solución fisiológica para no lastimar, ¿sí? La parte de la nariz y tomar la muestra. A diferencia de que de la parte de la garganta que vamos a ver después, si ya la garganta ya está, ¿sí? Con un líquido normal, entonces nosotros vamos a poder tomar la muestra comúnmente, ¿sí? Lo que les puse acá es que, bueno, lo que podemos ver es que es resistente a la penicilina, ahí es donde se ve la parte de antibióticos, ¿sí? Que también vamos a saber qué es Staphylococcus aureus, ¿por qué? Porque es catalasa positiva y coagulasa positiva, que causa sí algunos problemas en los pacientes que están hospitalizados o inmunocomprometidos, ¿sí? Son de esas bacterias que si una persona está mucho tiempo hospitalizado puede afectarlo, ¿sí? Después tenemos lo que es el Staphylococcus epidermis, que ya estamos hablando, ¿sí? También de bacterias que están en la piel, ¿sí? Que pueden ser supurativas,
¿sí? En este caso estamos hablando que son catalasa positiva y coagulasa negativa, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Para diferenciar, que se presentan en la piel. Y luego tenemos lo que eran los estafilococos saprofíticos, ¿sí? En este caso lo que vamos a tener, que bueno, son bacterias gram positivas que eran todos, ¿sí? Dependiendo su forma de colonizar, y vamos a tener diferentes. Y en este caso, ¿sí? Como dicen acá, que se repite, coco gram positivo, coagulasa negativa, aerobios facultativos, no forma de cápsula, ¿sí? Lo de la forma de la cápsula lo van a ver en varios lados, ¿sí? Es dependiendo de cómo es la bacteria, si es más resistente o más susceptible por esa cápsula, ¿sí? En este caso es catalasa y oxidasa positiva, y lo que va a afectar más que nada es la parte, ¿sí? Urinaria, en este caso, ¿sí? Acá lo que les puse también, el origen de la palabra de cada uno, ¿sí? El aureus que es dorado, que es lo que se va a observar en el cultivo, un color medio amarillo dorado, por eso es aureus, pero lo que habla más acá es de la historia, ¿sí? De cada uno de los estáfilos. Acá también les agregué por ahí si les servía, también un poco de lo que son las enfermedades, más que nada para la parte de micro, si les toman algún caso clínico, ¿sí? Si ustedes les dice que, bueno, llega un paciente con foliculitis o con algún forúnculo, ¿sí? O con una infección en alguna herida. Bueno, esto lo leo después, perdón, era una consulta en el chat, pero después lo veo, Ceci. Perdón, se me fue. En el epidermis, sí, que son bacteremia, ¿saben lo que es la bacteremia, no? Endocarditis, heridas quirúrgicas, en algunos casos son en los catéteres, ¿sí? Cuando hay infecciones, esa parte, ¿sí? Después tenemos Saprophyticus, infecciones en el tracto urinario. Les puse otros dos más si les sirve, ¿sí? Que es de Staphylococcus lugdunensis, no sé si lo vieron porque Maca da algunos tipos medios raros. ¿Cómo? No te escuché, Vane. Que está bueno que lo mande, profe, gracias. Yo porque no quiero confundirlas a ustedes, pobre, porque recién por ahí en ayudarlas un poco más te hago cagada yo, perdón. Pero No, porque es como por ejemplo, yo todavía el tema de los colores no los distingo bien, no es que veo que es amarillo y ya me doy cuenta de qué bacteria es, ni en pedo. No, pero por Todavía eso por no. ahí con un poco de la sintomatología les sirve. Claro, yo, bueno, es dorado, ¿ves? Yo ya voy a recordar por ahí, estoy hablando de un aureus. Claro. Pero hasta ahora los colores tengo un quilombo, no tengo idea cuál es cuál, hay un montón de colores, es re complicado. Lo que son más difíciles son los estreptococos, que empiecen ustedes a diferenciar la hemólisis, ¿sí? Entonces, al diferenciar la hemólisis, se les va a hacer mucho más fácil saber que, bueno, un alfa hemolítico es un neumonae, ¿sí? Y así por lo menos con la hemólisis, no importa el color de cómo va a crecer esa colonia, en el caso del aureus es como más predominante por ese color amarillo dorado que se le dice, pero no todos van a ser de ese color, pueden crecer y no hemolizar y ser blancos y que ustedes no sepan qué tipo de bacteria es, ¿sí? Pero por eso yo traté de ponerles en algunos casos una parte de la enfermedad o la sintomatología para que ustedes lo relacionen con lo que ella les puede llegar a dar, ¿sí? Pero no meterme mucho en lo que por ahí ella les dio. Yo sé que Maca manda bastantes casos clínicos, entonces por ahí les sirve saber la sintomatología de cada uno. Sé que seguramente se los dio, ¿sí? Después teníamos los estreptococos, ¿sí? Que también que serán positivos en forma de cadena, como lo hablamos recién. Vamos a tener los estreptococos del grupo B, ¿sí? Que van a ser los enterococos, que van a estar en la flora normal del intestino. Los estreptococos como viridan y estreptococos piógenes se encuentran en lo que es orofaringe, ¿sí? En la parte de la garganta y de la nariz. Y los estreptococos aerobios y no anaerobios en el aparato genitourinario, ¿sí? Muchos van a ser de la parte de las infecciones urinarias. Entonces, Profe, ¿el
¿No tiene grupo? ¿Cómo? El Neumonae. ¿No Sí, el tiene grupo? Neumonae a veces está en la parte, ¿sí?, de la orofaringe, ¿sí? Pero acá yo no se los puse. Ahora se los Pero voy a detallar acá abajo cada uno. Como no lo puse, el Piógenes tiene A, el Agalactae tiene B, y el Neumonae no lo encontré en ningún grupo. no, porque es medio complicado buscarlo en un grupo. Por eso los grupos de Rebeca son medios complicados de entender y por eso yo no se los di tanto. Les dije sí que ella los dividió en grupos porque por sus anticuerpos, por sus antígenos, dependiendo del anticuerpo que está, ¿sí? Por eso es una agrupación bastante complicada, pero es uno de los estreptococos más comunes, el que vos dijiste, ¿sí? Yo se los puse Sí, sí, abajo yo para lo que les encontré de sintomatología para que les sirva, ¿sí? No les voy a poner el grupo para no confundirlos porque hay que poner qué tipo de enzima tiene, ¿sí? Cómo es la cápsula en general para saber cómo inhibir a esa bacteria, ¿sí? Entonces, ves que acá el Streptococcus pneumoniae no tiene tipo de grupo, ¿sí? Estamos con los grupos, sí, que como les dije, dependiendo mediante sus anticuerpos, van a reconocer que los antígenos de superficie y los más importantes en esos grupos es el A, el B y el D, pero, por ejemplo, el Piógenes es A, el Galactea es B, sí, va a haber otros estreptococos beta hemolíticos, los estreptococos del grupo Viridans, pero el Viridans también se divide en otros subgrupos, o sea que son bastante complicados, ¿sí? No es que no, yo entiendo que se puedan confundir, pero necesitan una teoría muy importante de bacterio para comprenderlo, ¿sí? Y ustedes ven una parte de bacterio muy por arriba, ¿sí? Cómo cocinar un cultivo, cómo sembrarlo, cómo hacer el traspaso de un cultivo puro o de un cultivo mixto, ¿sí? Para qué sirve cada uno, pero eso lo van a ver bien si se van a especializar en la parte de microbiología. Ese es el problema. Y después está el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? El Piógenes, les puse, ¿sí? Se origina, puede originar, sí, diversas enfermedades que pueden ser supurativas y no supurativas, que eso es lo que le dije, ¿sí? Si tiene, ¿sí?, una infección donde podamos tomar la muestra por supuración y si no, lo que vamos a hacer es embeber el hisopo, ¿sí? Y la causa más común del Piógenes es la faringitis, ¿sí? Lo que vamos a tener acá, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vamos a tomar la muestra? Nosotros vimos la toma de muestra de la garganta, ¿se acuerdan? Allá hace rato que vimos toma de muestras, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a hacer es tomar con el hisopo bien la parte, ¿sí?, donde vemos que esté supurando, ¿sí? Y cultivarlo, ¿está bien? También el Piógenes lo que tiene es escarlatina, ¿sí? Si se avanza un poco más de la faringitis, y lo que va a tener es un salpullido un poco en lo que es la parte del tórax y las extensiones, ¿sí? Hay algunas enfermedades más, pero no les quise poner muchas fotos porque son medias. Después, Profe, sí, hay otro que es también de la faringitis, puede ser también cuando te hacen el hisopado de fauces. sí, pero el hisopado de Ah, fauces es más que nada para ver si también faringitis, pero puede ser, algunas veces se hace el test rápido y después se cultiva. claro. Pero hay uno que es del grupo A, puede ser también que da Sí, faringitis, no me acuerdo. Sí, del ¿no? tipo Piógenes, sí. Lo que yo les puse acá Mm, es las que son de supurativas. Les puse estas dos y después les puse el tipo de Streptococcus Piógenes, pero que no es supurativa, ¿sí? Como la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, ¿sí? Que no son supurativas, ¿sí? Que hay inflamación que afecta a lo que es el corazón, las articulaciones y los vasos, y la glomerulonefritis que causa más que nada infección en los glomérulos renales, edema, ¿sí? Estamos hablando claro, también de, sí, sí, la que decía yo, que es del grupo A, creo que era fiebre, que causaba fiebre reumática, me parece. Que sí. si no se trata bien, puede causar, no me acuerdo bien eso, pero creo
Sí, hay varias, o Algo de sea, eso. todas, acordate que lo de la fiebre y demás va a ejercer cualquier bacteria, ¿sí? Que tenga una infección, ¿sí? Mm. Después Sí, son un tenemos, montón. son muchísimas. Yo traté de buscarles algunas más o menos que por ahí les sirva a ustedes para lo que es la parte de, como les digo, si tienen algún caso clínico.